¿Qué tal? Bienvenidos a la cápsula número 7. Esta es la unidad 3 y en ella encontramos el siguiente tema: neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del entorno. Em, de ese título se desprende neurodesarrollo del lenguaje y el conocimiento del entorno, y entonces platiquemos un poco, comuniquémonos. Eh, no sabemos cómo se originó el habla. Consideramos que el ser humano es sociable por naturaleza y en su necesidad de comunicarse, entonces los primeros humanos empezaron a emitir sonidos que pronto se convirtieron en sílabas y después en palabras y después en oraciones, y entonces hoy día podemos comunicarnos también. Em, Ese es un proceso neuronal y es el cerebro entonces el que manda em, el que establece conexiones y manda esa acción al aparato fonador, y es como nosotros logramos hablar, es como nosotros logramos comunicarnos. Ahora, aquí tenemos una imagen del aparato fonador, pero todo fluye desde acá, desde nuestra área huénica. El área huénica tiene que ver propiamente con el lenguaje. Hay quienes desarrollan más estabilidad lingüística, hay quienes les cuesta un poquito de trabajo, pero al final, pues hemos logrado comunicarnos. Em, Tenemos la cavidad vocal, perdón, que es importante, la lengua, que sin ella pues no podríamos hablar, emitir esos sonidos. También el aparato fonador pues ocupa la laringe, los pulmones, el aire, todos estos elementos en conjunto es lo que logra el que tú y yo nos escuchemos, el que tú y yo podamos entablar una conversación, podamos emitir mensajes audibles, hablados, y podamos así pues interactuar entre personas. El neurodesarrollo del lenguaje, ¿qué es? Es el proceso neurológico que permite a los niños adquirir la capacidad de hablar y comprender. Se trata de un desarrollo secuencial e interactivo que comienza en los primeros años de vida, especialmente durante los primeros 3 años, donde el cerebro está en un periodo de maduración intensiva con base en el habla. Em, Aspectos claves del neurodesarrollo del lenguaje. Proceso secuencial e interactivo. ¿Qué es? El lenguaje se desarrolla siguiendo un patrón similar en todos los niños y se fortalece a través de la interacción social, es decir, la convivencia, el que tú puedas comunicarte con otras personas. Tu entorno influye e influye mucho. Eh, Periodo crítico. Existe un periodo sensible para la adquisición del lenguaje en los primeros años, en el que el cerebro está más receptivo y se pasa este periodo. Si se pasa este periodo sin exposición al lenguaje, puede ser más difícil aprenderlo después. Es decir, si tú no le hablas a ese infante en sus primeros 3 años de vida, entonces eh, sí será un trabajo doble el que él se pueda comunicar. No es imposible, pero sí es importante la comunicación que hay entre tú y ese menor. El entorno influye. Si acostumbramos al niño a de repente comunicarse solo con su dedito índice de de quiero, o sea, ni siquiera dice quiero, solo ¿no? De repente los que hemos tenido la experiencia de convivir con infantes en esta etapa de su vida es obligarlos a hablar, mencionarle, este es una sonaja, un juguete, la mamila, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? Y que lo llame por nombre, obviamente no como tú lo pronuncias, pero como él lo puede expresar, pero que en la medida de sus posibilidades empiece a organizar sus palabras. Fundamento neural.
El lenguaje depende de una red compleja de áreas cerebrales, incluyendo la corteza cerebral auditiva y motora, y estructuras más profundas como los ganglios de la base. Todo esto, pues, parte propiamente del cerebro. Habilidades lingüísticas. Implica el desarrollo de las habilidades como la fonética, la fonología, que parte de lo mismo. Entonces, la fonética es el sonido, ¿sale? El cómo tú escuchas. La semántica tiene que ver con la cantidad de palabras que conoces en significado. Esto es tu vocabulario. Obviamente el vocabulario se va incrementando conforme vas creciendo, te vas cultivando, aumentas tu vocabulario. Y la morfosintaxis, ¿qué es la morfosintaxis? Em, pues morfo viene de forma y sintaxis pues viene de oraciones, entonces es la estructura de las oraciones. Etapas generales del desarrollo. Aquí vamos a abordarlas pues por edades, ¿sale? En los primeros 3 meses, la manera de socializar del bebé es sonriendo, ¿sale? Pero pasamos a la siguiente etapa, que es la prelingüística. A partir de los 6 meses, no solo son sonrisas, también ya viene acompañado de balbuceos, y es como el bebé se comunica contigo, es como esa charla sostenida. A partir de los 9 meses, pues ese bebé ya imita gestos y comprende la palabra no, que no es como lo ideal, porque esa palabra no la comprende de forma correcta, porque le dices no y ellos lo entienden como continúa, ¿no? Así que hay que, hay que aprender a colocarle límites al infante, sobre todo para evitar peligro alguno en ello. 2 palabras a los 12 meses empiezan ya a sostener como más palabras, eh, como mamá, como papá, algunos quizás como agua, como, no sé, leche o de que tienen hambre. Eh, a los 18 meses, al año 6 meses, pues ya tienen un habla telegráfico. Es cuando comienzan a señalar partes de su cuerpo, y ya dicen como ojos, como nariz, como boca, o por lo menos ya lo reconoces, ya le preguntas, ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu nariz? ¿Dónde está tu boca? ¿Dónde están tus orejas? Y ya lo puede identificar. Y a los 2 años, pues ya usa frases de 2 palabras y desarrolla el juego simbólico. Em, Esto no es una ley. Es importante comprender que esto no es una ley. Hay niños que a los 12 meses pues emiten más de 2 palabras, a los 2 años pues ya sostienen como una conversación un poco em, de oraciones más completas, y hay niños que llegan a la edad de 3 años con una palabra nada más. Eh, No es propiamente que tenga problemas de lenguaje, es simplemente que quizás no se ha estimulado esa parte de la convivencia social, de poderlos motivar, incentivar al habla, ¿no? Eso depende también de su entorno, de su contexto. Pero es una realidad que ese infante, al empezar a llegar a la escuela, va a potenciar el habla porque pues todos sus compañeritos van a hablar, la maestra va a explicar, va a dejar actividades lúdicas, interactivas, y entonces podrá ir él potenciando la capacidad del habla. Ahora, ¿cómo estimular el lenguaje en casa? Háblale al niño mientras realizas tus tareas diarias. Es importante, ¿no? No porque tenga 3 meses, 6 meses, 9 meses, lo tengas ahí como que, ay, no, pues ¿cómo va a platicar? No habla, no, no. Involúcralo dentro de tu cotidianidad. Deja que te mire la cara cuando hablas para que imite los gestos. Lee con el niño todos los días. Quizás él no sepa leer, quizás no comprenda en su totalidad lo que le estás leyendo, pero es una realidad que al escucharte
de forma fonética, él va a poder con el tiempo articular esas palabras. Escucha atentamente lo que intenta decir, aunque no lo entiendas, y responde. No, pero las mamás desarrollan esa capacidad de entender el lenguaje, el primer lenguaje de sus hijos. Em, Nota, los niños no aprenden a hablar por imitación, aprenden a hablar hablando, es decir, practicando. El niño sí, puede escuchar mucho, pero si tú no lo orientas a que hable, entonces no va a potenciar la capacidad de hablar. Es de que su entorno, todos en su entorno hablan, pero a él hay que decirle, esto se llama así, esto se llama vaso, esto se llama plato, y entonces el niño va a empezar a reconocer esos objetos y los va a poder mencionar. El neurodesarrollo del lenguaje y el conocimiento del entorno están intrínsecamente ligados. El lenguaje es la herramienta principal para comprender e interactuar con el entorno y su desarrollo se va afectando por la estimulación ambiental, los vínculos afectivos y la maduración cerebral. El cerebro crea nuevas conexiones neuronales. A esto se le conoce también como sinapsis para el lenguaje, un proceso que se acelera en la primera infancia y continúa, aunque de forma más lenta, hasta aproximadamente los 10 años. Entonces, es ahí donde ya empezamos a involucrar también el vocabulario. ¿Y cómo aprendemos vocabulario? Bueno, el vocabulario se aprende leyendo. El vocabulario se potencia, se incrementa en la medida en que tú te cultives. Entonces es importante la lectura diaria para poder tener un amplio vocabulario. Ahora, conexiones cerebro-entorno. El cerebro utiliza el lenguaje como su herramienta esencial para comprender, asimilar y compartir el entorno, por lo que el desarrollo de ambos es interdependiente. Es decir, somos seres sociables por naturaleza y nuestro entorno es indispensable para potenciar nuestro lenguaje. Plasticidad neuronal. El cerebro tiene la capacidad de formar miles de millones de conexiones neuronales a lo largo del tiempo, siendo la primera infancia, especialmente los primeros 5 años, una etapa crucial para la formación de estas conexiones y para la práctica de la misma. No sé cuántos de ustedes han escuchado que los niños son una esponjita, es decir, es sus primeros 7 años de vida, pues se dedican a aprender, 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 a potenciar el carácter, los valores y demás. Así que es importante aprovechar. Estimulación ambiental y afectiva. Un entorno rico en estímulos como la exposición al lenguaje de los adultos, sonidos y experiencia es fundamental para el desarrollo del lenguaje. Los vínculos afectivos seguros con los cuidadores también son esenciales para el desarrollo normal. En los primeros 3 años es el periodo más intensivo para la adquisición del lenguaje. A esta edad los niños ya entran en contacto con la escuela y ya tienen compañeritos con quien convivir. De los 3 a los 6 años el vocabulario se amplía considerablemente, pasando de unas 100 palabras hasta 2000 palabras. Y de los 6 a los 10 años se desarrolla el pensamiento formal y la complejidad del lenguaje sigue creciendo. Ya su pronunciación a esa edad se torna un poco más clara. Quizás en los primeros años no es tan notorio la mejora del habla, de la pronunciación, pero después de los 7 años el niño ya llega a hablar con una precisión absoluta. Factores que influyen en el desarrollo. Factores biológicos. La capacidad innata del cerebro para adquirir el lenguaje y los mecanismos de la laringe y las cuerdas vocales son fundamentales. De repente podemos tener ciertas limitantes a la hora de hablar o llegar a una cierta edad ya avanzada y tener detalles en la pronunciación de ciertas grafías, de ciertas letras. Entonces, sí, esa es una cuestión biológica.
Ambientales. La interacción con padres, maestros y otros niños es clave para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades comunicativas. Para la educación, comprender este neurodesarrollo es fundamental, ya que permite reconocer que el lenguaje y el conocimiento del mundo no surge de manera espontánea, sino que se sostienen en la plasticidad cerebral y en la experiencia de calidad. Por eso es importante para potenciar el lenguaje un ambiente áulico donde puedan ayudar al alumno a explotar sensorialmente. em, con actividades el habla. Y no solamente el habla, sino también en el sentido cognitivo, el que él pueda aprender vocabulario. Y bien, en conclusión, el neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del entorno es un proceso progresivo que depende de la maduración del sistema nervioso central. Y recuerden que para tener un sistema nervioso central sano, pues es importante que también nosotros nos esforcemos en contribuir por medio de la lectura, por medio de convivencias sociales con otras personas, escuchando música también. Entonces, todo esto va a ayudar a nuestro crecimiento del lenguaje. Nos vemos en una próxima cápsula.